¿Qué tal? ¿Cómo está? Esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Tilano y le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de www.ericestrada.com.mx. Le recuerdo que esta es la página oficial del doctor, así que con toda confianza usted puede verificar las fechas en que el doctor da sus interesantes pláticas, en tanto especialistas en herbolaria, sus discípulos dan consulta. Y al final, una hora de meditación dirigida por el doctor Eric Estrada. Le recuerdo que todos estos servicios son totalmente gratuitos y usted los puede recibir en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Unidad de Congresos, Auditorio 2. También le recuerdo que aquí usted puede adquirir sus fórmulas herbolarias, que son el resultado de más de 30 años de investigación por un grupo de científicos dirigidos por el doctor Eric Estrada. Y bueno, demos inicio al programa del día de hoy. Y bueno, ¿ya se dieron cuenta dónde estoy? Observen, por favor. Mientras les cuento que aquí es el primer jardín botánico del mundo especializado en el cultivo y estudio de las plantas medicinales que se le atribuyen al rey Nezahualcóyotl en 1402-1472, ubicado en el Cerro del Tecutzingo, Texcoco, lugar conocido como el Calmecac de la medicina del reino de Texcoco, equivalente a la Facultad de Medicina actual. No me digan que no es un panorama realmente hermoso y maravilloso y que encierra una historia grandiosa. ¿Qué le parece si me acompaña con el doctor? Vamos a ver dónde está para que nos platique un poco más de este mágico lugar. ¿Le parece? Bueno, doctor, ¿y exactamente dónde estamos? Platíquenos, por favor. Estamos en el altar poniente. Hernán Cortés, cuando conoció esta magnificencia, este jardín botánico, escribe en sus cartas de relación: si hay algo tan hermoso como el paraíso terrenal, seguramente lo más parecido es el Tecutzingo. Estamos en un altar que brilla como la plata, cubierto por una capa de agua, rodeado de flores, pájaros, fuentes, los pasillos cubiertos de plantas con flores multicolores. Así que si hay algo parecido al paraíso terrenal, seguramente es el Cerro de Tecutzingo. Bueno, pues Hernán Cortés se paró en este lugar, en el altar poniente, en donde se juntan los dos acueductos. Yo estoy recargado en el acueducto donde hay una caída de agua, una trampa de arena y luego un gran estanque. Este gran estanque que está aquí a mi lado es lo que hace llamar popularmente al lugar los baños de Nezahualcóyotl. Obviamente no eran baños. Esto era un Calmecac de la medicina, el primer jardín botánico que se conoce, especializado para el estudio e investigación de las plantas medicinales. Así que los niños del reino de Texcoco y de la Triple Alianza con Azcapotzalco y Tenochtitlan, los niños que nacían en agosto y septiembre eran considerados nacidos en el mes de Jipetotec, la diosa Tezcatlipoca Rojo, la diosa que protege a los médicos y a los que colectan y estudian plantas medicinales. Bueno, estamos en el lugar, un sitio arqueológico de Texcoco. Obviamente comenzó antes que el reinado del rey Nezahualcóyotl, pero el que le dio brillo y fama pues fue el rey Neza, que nació en 1402 y murió en 1472. Así que estamos en un sitio en donde hay gran cantidad de parcelas en terrazas de distintas formas. La montaña se divide en 3 tercios, 2 tercios parcelas bajo riego y 1 tercio de aquí hacia arriba parcelas de temporal. El primer jardín botánico equivalente en Europa se fundó varios años después de la conquista en Padua, Italia. Así que estamos, de acuerdo a los datos históricos,
en el primer jardín botánico del planeta especializado en el estudio e investigación de plantas medicinales, atribuido al rey Nezahualcóyotl. Los historiadores atribuyen a esta obra la pionera a nivel mundial. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la cápsula. Pues sí, acompáñenos a ver la siguiente cápsula y maravíllese con este cerro del Tecutzingo, que realmente es increíble. Acompáñenos. El primer jardín botánico del mundo, especializado en el cultivo e investigación de las plantas medicinales, se atribuye al rey Nezahualcóyotl, el cual se ubica en el cerro del Tecutzingo, a un lado del poblado de Tlamincas, en Texcoco, Estado de México. El lugar era conocido como el Calmecac, de la medicina del reino de Texcoco. El equivalente de hoy sería una facultad de medicina y un instituto de investigaciones en herbolaria. México tuvo una sólida tradición en el establecimiento y conservación de jardines botánicos, lo cual implicó profundos conocimientos ecológicos y taxonómicos. Existen datos que los antiguos mexicanos establecieron jardines de tipo botánico con una organización definida y un enfoque ecológico, desde por lo menos el siglo XII. Historiadores como Glan Rinaldo Carlin y Francisco del Paso y Troncoso, en 1886, escriben que los jardines botánicos del siglo XVI en Italia fueron seguramente imitaciones de los jardines botánicos mexicanos, pues fue después de la conquista que se instaló el primer jardín botánico europeo, especializado en plantas medicinales, en Padua, Italia. Es ampliamente conocida la especialización de los jardines botánicos mexicanos prehispánicos, los tipo reserva ecológica, fundados por Moctezuma Xocoyotzin entre 1503 y 1520 en El Peñón, junto al aeropuerto de la Ciudad de México y en Atlisco, Puebla. Los arreglados estéticamente, frecuentados como áreas de descanso, establecidos también por Moctezuma Xocoyotzin en la ciudad de Tenochtitlán y alrededores, siendo el más sobresaliente el de Chapultepetl, en donde se cultivaron gran cantidad de coníferas y taxodiáceas. Jardines botánicos fueron establecidos por Nezahualcóyotl entre 1428 y 1472 en Toyatzinco, Jicotepetl y Cuauhnáhuac, hoy Cuernavaca, los cuales tenían especies de varias regiones ecológicas del México prehispánico. El primer jardín botánico del mundo, especializado en el cultivo y estudio de las plantas medicinales, se atribuye al rey Nezahualcóyotl, ubicado en el cerro de Tecutzingo, Texcoco, lugar conocido como el Calmecac de la medicina del reino de Texcoco, equivalente a una facultad de medicina actual. El cerro del Tecutzingo, con infraestructura de riego, con un acueducto de 28 kilómetros de largo para llevar agua potable del manantial de la Sierra de Tlaloc hasta el Calmecac, cuenta aún con una gran cantidad de fuentes y caídas de agua, así como muchas parcelas en terrazas, 2/3 de ellas con agua de riego y 1/3 bajo condiciones de temporal. Aún se pueden observar muchas construcciones habitacionales, escalinatas labradas en la cantera en varias partes de la montaña. El Tecutzingo, como Calmecac de la medicina, se convirtió en el máximo centro botánico médico del México prehispánico, el cual fue destruido casi totalmente por los evangelizadores españoles. Otro jardín botánico importante desde el punto de vista medicinal fue fundado por Moctezuma y Luis Camina, en Huaxtepetl, hoy centro vacacional Huaxtepec, que esencialmente se dedicaba al cultivo de las plantas medicinales y que fue casi el único que se conservó durante la colonia, pues suministraba plantas medicinales al hospital de Huaxtepec, que funcionó hasta mediados del siglo XVIII. Ay, doctor, pues ahora entiendo por qué el 28 de abril usted lo nombró como el Día Nacional de la Herbolaria. ¿Se propuso? Se propuso que el día que nació el rey Nezahualcóyotl, el 28 de abril, fuera el Día Nacional de la Herbolaria. Obviamente con los años lo vamos a proponer como el Día Mundial de la Herbolaria, porque obviamente estar en el primer sitio, equivalente al mundo científico de hoy, sería el Instituto de Investigaciones Médicas, la Facultad de Medicina. Aquí todos los días los alumnos que comenzaban la carrera de medicina a los 5 años de edad,
La carrera de medicina duraba 20 años. Así que el rey Nezahualcóyotl los graduaba aquí cuando cumplían 25 años y 20 de estudios, obviamente todos los días haciendo labores de acuerdo a su edad, a partir de los 5 años. Después de ser iniciados en las áreas de este jardín, donde hay salones de clases, entonces comenzaban el ejercicio profesional de la medicina. Esto es muy importante porque era una institución como cualquier institución académica y de investigación de cualquier parte del mundo. Obviamente, cuando llegaron los evangelizadores españoles, como aquí hay altares que había con varias esculturas, altares con esculturas de deidades, pues fueron calificadas de idolatría, demoníacas, y fue prácticamente destruido. Aquí estamos ante una infraestructura de riego. El rey Nezahualcóyotl diseñó un sistema de riego de 28 kilómetros, faldeando las montañas, desde el cerro del Tlaloc hasta aquí donde estamos. Aquí confluían los 2 acueductos que rodean la montaña, y cuando observamos unos pequeños huecos en cada caída de agua, son las trampas de arena, para que el agua siempre transcurriera totalmente limpia. Y obviamente la limpieza de las trampas de arena era parte de los trabajos de los alumnos de medicina. ¿Cómo es que sabemos o qué queda el día de hoy? El día de hoy queda una gran cantidad de plantas medicinales que ya iremos viendo poco a poco en las cápsulas, y estaremos en condiciones de observar qué queda de la herbolaria. Obviamente varias plantas no son del Valle de México, fueron traídas. Así que estamos ante una tradición de jardines botánicos que se juntan a una red en donde no solamente hay jardines botánicos como este especializado en plantas medicinales, sino que hay jardines botánicos estéticos como el de Chapultepec, como el de Huastepec, el de Tulancingo. Obviamente jardines botánicos, ya oíamos en la cápsula, que junto al aeropuerto capitalino, en el Cerro del Peñón, ahí abajo todavía hay unas aguas termales, y ahí había uno de los jardines botánicos que funcionaban en el imperio de la náhuatl. Así que México es un país rico en tradiciones ecológicas, de conservación. Obviamente ese razonamiento ecológico que tenían los antiguos hacen falta el día de hoy. Yo me acuerdo que usted se impresionó mucho cuando le comenté que el rey Nezahualcóyotl en sus leyes ecológicas consideraba pena de muerte a la persona que tirara un árbol sin permiso escrito del rey. Y obviamente justificado. Totalmente justificado. No, pues sí, así debiera de ser hasta el día de hoy, pero bueno, lamentablemente no, así que mejor acompáñenos a una pausa y regresamos con más. Esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada.